Los que están muy preocupados, indignados, no sabiendo dónde ponerse, créase o no, son los médicos. Los médicos están denunciando faltas de insumos y problemas para cobrar. Y a lo de los médicos se suma lo de los enfermeros y los paramédicos. Esta es la realidad. Estamos aplaudiendo los balcones, pero esto pasa. En nuestro estudio está Marcelo Ucepater, que es médico, de los médicos autoconvocados. Contanos, Marcelo. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. El principal problema que nosotros planteamos es en realidad venimos a hablar por la salud pública, que está bastante complicado el tema en todo el país. Nosotros nos autoconvocamos desde hace muy pocos días y ya somos más de 5.000 médicos. No tenemos ninguna agremiación ni sindicato, no estamos atrás de una búsqueda política. Simplemente somos médicos y trabajamos en salud, que es lo que nos gusta, que es nuestra dedicación de toda la vida. Y nos estamos encontrando con varios problemas. Por eso, después de charlar mucho, decidimos poner 4 puntos fundamentales que nos parecen importantes para poder charlarlos y para poder definirlos y para ver si llegan al presidente y puede hacer algo, porque obviamente la legislatura para esto tardaría mucho tiempo. Y esos puntos básicos son bastante simples. Uno de los puntos es que se están bajando salarios y honorarios al personal de la salud, que estamos al frente en la trinchera de esta pandemia. Ese es un punto muy... Eso está ocurriendo en el ámbito, perdóname, eso está ocurriendo en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga. ¿Dónde están bajando los ingresos y dilatando los pagos? En todas las áreas. Por ejemplo, te puedo nombrar algunas. En el ámbito público hay hospitales que todavía no cobraron los médicos y los demás personales de salud, no cobraron las vacaciones que se tomaron en diciembre. Se está hablando que con mucha suerte el 15 de mayo se va a pagar esa parte de sus ingresos. Y los que se tomaron en febrero, la fecha es incierta, por no decir que directamente no hay fecha. En lugares públicos, fue muy conocido el tema del hospital italiano, en donde habían dicho que habían concertado con los trabajadores de la salud en una disminución de un 12%, y en realidad no fue unilateral. Los dueños decidieron eso, los médicos no sabían nada, los jefes de áreas tampoco, y le bajaron ese porcentaje, y sobre todo se lo bajaron a los monotributistas, porque no nos olvidemos que la mayoría de los médicos... Claro, la mayoría de los médicos somos monotributistas o autónomos. Esta gente estuvo recibiendo el 12% menos de sus ingresos, pero además de eso hay que aclarar que sus ingresos de por sí, por tener menor cantidad de pacientes, habían bajado ya más del 50%. Entonces, sobre el ingreso menor, que fue de un 50% de lo que deberían haber recibido, a eso encima le recortaron un 12%. Eso trajo otro problema dentro del hospital italiano. Esto significa que hay distintos estratos de médicos. El asalariado, el médico que está bajo dependencia, cobra de una manera, el monotributista cobra de otra, muchísimo menos, con lo cual se creó un médico de primera y un médico de segunda. Es como que el médico que es monotributista, que es el que está atendiendo por ahí el consultorio, es el que está más perjudicado y por lo tanto pasa a ser o de segunda categoría o, como me comentan algunos compañeros del hospital, del hospital italiano, que se sienten como que son simplemente ayudantes. Después, con respecto a otros lugares, las prepagas lo mismo, y aparte no nos olvidemos que hay muchas prepagas que pagan a 90 días, con lo cual se están excusando ahora que no tienen plata, que aparte obviamente que es mentira porque los asociados siguen pagando, porque en esta pandemia, ¿quién quiere quedarse sin una cobertura de salud? Y además, si hay algo que ha subido en este país es la prepaga. Vos cada vez que entras al mail te llega justamente un correo que dice subió la prepaga un 8%. Al mes siguiente subió, cada vez que te metes a chequear subió. Ahora este mes
me estuvieron diciendo pacientes míos de prepaga que subió un 8%. Claro. Y algunas pagan a 90 días, otras pagan bien, en fecha, digamos. No es que sea bien porque la remuneración obviamente es muy baja. Hay consultas, Mónica, que en el Hospital Italiano se está pagando a un médico una consulta clínica de consultorio 180 pesos. Se fue a reclamar, a pedir un aumento y les ofrecieron un aumento terrible, entre 20 y 40 pesos le ofrecieron. Y bueno, si no, no podés seguir. Después, otro punto terriblemente importante son los elementos de protección al personal de salud. No hablo de los médicos, hablo de todo el personal de salud. ¿Sí? Claro, ahí están los enfermeros, todos los que hacen la limpieza. Hablo desde la recepción, hablo por limpieza, hablo por enfermería, camilleros, hablo por médicos, hablo por enfermeros y en este momento crítico hablo por kinesiólogos, que es un elemento fundamental hoy en las terapias intensivas, justamente por el tipo de pandemia que tenemos, en donde termina afectando fundamentalmente la parte respiratoria, y ahí el kinesiólogo es fundamental. Y no estamos teniendo los elementos necesarios. Hay lugares que reciben parte de los elementos, hay otro lugar que reciben mayor cantidad de elementos, hay otro lugar que reciben elementos que no son las condiciones necesarias para atender en la pandemia. Por ejemplo, hay lugares que están recibiendo un barbijo quirúrgico para un lugar donde se necesita el famoso barbijo N95 y se lo hacen durar un barbijo quirúrgico las 24 horas. O un camisolín, que se necesitaría un camisolín de los que conocemos como que son repelentes, se le están dando camisolines comunes para que lo usen 24 horas, cuando ese camisolín se debería usar un paciente y se tira. Doctor, ¿eso pasa porque no hay insumos, porque no se invierte o porque la plata que debería ir a esos insumos se va para otro lado? Eso es una muy buena pregunta, es muy difícil de poder saber, obviamente. Depende de qué lado. Yo creo que el gobierno ha comprado, lo que pasa es que ha comprado también cosas que por ahí no son las estrictamente necesarias. Se han comprado también, por ejemplo, respiradores, eso está muy bien. Pero yo no sé si alguien se preguntó cuántos médicos de terapia intensiva tenemos hoy en el país. Hoy en el país, según la Sociedad de Terapia Intensiva, hay 1.300 médicos terapistas, de los cuales, obviamente, muchos en el momento del pico, que todavía no llegó, no van a estar disponibles, porque nosotros tenemos la tasa más alta del mundo de médicos infectados. Justamente, ¿por qué? Por la falta de elementos de protección. Por lo tanto, hay que también preguntarse cuántos médicos pueden llegar a saber y aprender ahora rápidamente a manejar un respirador, porque no es tan simple, no es tocar un botón, manejar un respirador. Tiene que ser un médico que lo sepa manejar. Entonces hay que ver si vamos a estar en cantidad de médicos. Claro. Marcelo, ha sido muy claro, muy contundente, muy directo. Nosotros nos tenemos que ir al corte. Tomamos todo lo que nos dijiste al pie de la letra. Se habló mucho de cuidar a los médicos. Si puedo terminar solamente con los 4 puntitos rápidamente. Lo que nosotros pedimos es que no haya bajo de salarios ni de honorarios, que no haya despidos, porque ya hubo intentos de despidos por protestas, que nos den todos los elementos de protección de salud y que no haya precarización en las obras sociales y prepagas, en donde yo soy un autónomo, no tengo ART, no tengo seguro de salud, salgo con mi auto a trabajar, a ver pacientes en la calle, sin protección, porque no nos dan. Y desde hace 3 años, en varias empresas de salud, en varias prepagas, la más grande del país trabajo yo, se está utilizando el método de la teleconsulta para urgencias, con lo cual a nosotros hace 3 años nos bajó el trabajo el 50%. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu comunicación en nombre de todos los médicos. Estamos en línea permanente para saber cómo la van pasando ustedes en el medio de esta pandemia. Ustedes son los que nos cuidan. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte.